Comenzamos el programa del día de hoy acompañando la agremiación médica platense en el marco de la celebración por el Día de la Madre. Vamos a hablar de la maternidad y la medicina. Para hablar de este tema hemos convocado a la doctora Ana María Sánchez, médica especialista en ginecología y obstetricia, y la doctora Carolina Piris, médica especialista en medicina interna, quienes además son miembros del Consejo Directivo de la agremiación médica platense. Buenos días, doctoras. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Bueno, con un tema tan lindo, ¿no? Y tan difícil, que es la maternidad y la medicina. ¿Cómo hacer compatible estos dos temas tan importantes, dado que la carrera de medicina es una carrera que es larga, desde el grado, digamos, la residencia, la especialidad, el posgrado? ¿Cómo lo han vivido ustedes en sus casos particulares? En mi caso, yo estudié, hice mi carrera, hice el posgrado y después me casé. Fui una madre ya media grande, mi primer hijo lo tuve a los 32 y el segundo a los 35. O sea, mi carrera me dediqué exclusivamente a estudiar. Entonces fue sencillo, digamos. No trabajaba, estudiaba, me dedicaba nada más que a eso. Después, cuando fui madre y hice la especialidad que hice, en algunos momentos se veía muy complicado porque aparte el que era en ese momento mi marido también hacía ginecología y obstetricia. Entonces entraba uno, salía el otro, en ciertos momentos difícil. Tuvimos el apoyo de mi suegra y de mi mamá, que realmente nos salvaban siempre cuidando a nuestros hijos, pero a veces se hace difícil siente la ausencia. El reclamo de los chicos, sí, ¿no? Sí, como sí. me contaban Sí, tanto vos, Ana, como vos también, Caro, que los chicos muchas veces en el inicio de la carrera de médico se hace muy difícil. Tienen que salir a hacer guardias, por ejemplo, ¿no? Y los chiquitos que mamá no te vayas, mamá no te vayas. Yo en mi caso, que tuve mi primer hija en el segundo año de residencia, claro, 29 años, era un tema sobre todo con la lactancia, porque yo tenía que cumplir mis horarios de residencia, tenía que cumplir mis guardias, y bueno, mi suegra iba con la bebé, me traía la bebé, yo le daba el pecho, era emocionante, pero también era estresante. Y al mismo tiempo estudiar y preparar las clases, porque uno en la residencia tiene que dar clases, estás cansada porque no dormiste porque tuviste la guardia, son un montón de detalles que ser madre y ser médica es difícil, pero sí se puede hacer. Y yo creo que ese es el mensaje que queremos también llevar a la sociedad, de que sí se puede hacer. Por supuesto, además de ser, son médicas, son madres y son dirigentes. Y participamos, la tercera pata también, ¿no? Nos como interesa, si participar en la defensa de los médicos, que a veces por estas cuestiones sociales y políticas quedamos un poco relegados, porque nosotros no podemos tomar medidas de fuerza como toman otros gremios, por respeto a la vida humana, por respeto al paciente. Entonces nos es más difícil la lucha a veces. Estuvimos viendo que las mujeres, por esta cuestión del avance profesional o de cuestiones sociales muchas veces, cada vez son madres más grandes. Eso te pregunto, Ana, vos como ginecóloga y como obstetra, puede traer consecuencias, porque en realidad también cuanto más grande es la madre, también como cuanto más adolescente, ¿no? Cuanto más grande o mayor de los 35 años, más riesgos tienen esos embarazos, ¿no? Sí. Y sin embargo, la mujer ya está entre los 35 y los 42 años ahora para tener su primer hijo. Sí. Se considera un embarazo de riesgo cuando sos madre primeriza después de los 38 años. O sea, el riesgo en malformaciones, en síndrome de Down, aumenta. Pero bueno, o sea, tenés una serie de estudios que te podés hacer como para decir, bueno, estoy más segura. Pero el riesgo existe. Pero en realidad Argentina, dentro de lo que es Sudamérica, tiene el porcentaje más alto de embarazos adolescentes. Sí, esa es una problemática social enorme, principalmente, no solamente en el primer y segundo cordón del conurbano también, sino también en el interior de las provincias, principalmente en el norte, donde todavía hay cuestiones culturales que se arrastran con una problemática social enorme, en donde hay un incremento enorme en el embarazo adolescente, que estuvimos conversando justamente en el programa anterior, y es un espacio que le damos siempre
madre, para llevar información, dado que vamos a las regiones vastas de todo el país y muchas veces a poblaciones vulnerables, en donde quizás el hecho de escucharlos a ustedes es el primer contacto que un adolescente tiene como para poder saber, por ejemplo, que pueda hacer una consulta en forma directa sin tener que estar acompañado de sus padres, ¿no? Entonces, todo el tema del embarazo adolescente en Argentina es un tema realmente muy preocupante. Es un tema que hay que trabajar, digamos, más que nada con la capacitación y con el hecho, digamos, de ir y de estar y de hablarle a la población, ¿no? Se trata de llegar con la información a los sectores que por ahí no llega tan fácil. Claro. Es una cuestión de educación. Exactamente. Es una cuestión de educación de los chicos que por ahí no tienen la facilidad de ingresar a un sistema educativo de una comunidad más grande, ¿viste? Esos pueblitos chiquitos que por ahí estudian en unas escuelitas mínimas, no les llega esa información que es tan importante de cómo cuidarse, porque hay tantas formas de cuidarse. Claro. La mujer hoy no se siente añosa a los 38, 40 años, ¿no? No, hoy no. Y muchas veces, de todas las profesiones que la mujer busca ahora establecerse, porque por lo general muchas veces son cabezas de familia, ¿no? A pesar de haber decidido ser madres o tomar la idea de ser madres solteras. ¿No? Sí, hay muchas. Sí, hay muchísimos casos. Entonces, armarse como para poder ser cabeza de familia lleva esta situación de asentarse laboralmente, ¿no? En el caso de la medicina, tienen dos ejes fundamentales, porque ustedes corren a salvar vidas, pero también tienen que educar hijos y poner el ejemplo y estar. Y a veces sopesar esos tiempos o manejar esos tiempos debe ser realmente muy difícil. No sé cómo ha sido el caso de ustedes cuando los chicos eran muy chiquitos. Bueno, mi hija en lo personal, la más chiquita, me agarraba de la pierna y no me dejaba ir a trabajar y lloraba, mamá no te vayas, mamá no te vayas. Después es como que van creciendo y van comprendiendo un poco la situación y van dándose cuenta que es un trabajo, de que mamá trabaja, de que se dedica a eso y que a veces tiene que salir corriendo por una eventualidad y lo toman de otra manera. Por lo menos en mi caso personal, mis hijas son muy compañeras conmigo, me entienden, sí me reclaman muchas veces, mamá, ¿por qué no estás? Mamá, ¿por qué no estás conmigo? Vamos a hacer algo juntas. Mis hijas, ya, la más chiquita va a cumplir 12. Tengo otra de 14, una de 19 y un varoncito de 18. Esos 4 chicos son mi luz. Y por supuesto. Pero no me han opacado en mi crecimiento. Yo he podido hacer mi residencia, fui jefa de residentes, hice mi posgrado, hice mi especialidad, o sea, pude hacer las dos cosas y a mí me han acompañado mucho. Mi marido, mi familia, la verdad que yo siempre me sentí acompañada, apoyada y por eso he llegado a donde estoy, porque he contado con ese apoyo. Seguramente, las familias de ustedes ha tenido muchísimo que ver. Bueno, doctoras, les agradezco muchísimo este especial, ¿no? En conmemoración del Día de la Madre, compartir sus historias de vida a través, digamos, de la Agremiación Médica Platense, que nos ha convocado especialmente para este espacio brindado a la mujer. Y bueno, y las felicito por sus historias de vida, porque realmente son leonas de la vida. Yo digo, el arte de curar, que es un compromiso enorme, y el hecho de ser madre, y además el hecho de defender los derechos de los médicos como dirigentes, son 3 aristas que realmente las hace 2 campeonas. Muchas gracias. Gracias.